civilización inca. ¿Qué aprenderemos? Ubicar geográficamente, temporalmente a la civilización inca y comprender su organización política, social, económica, también conocer un poquito de su religión, su cultura, su economía, ¿ya? La vida en sí de los incas, el legado cultural que nos dejó esta gran civilización. ¿Para qué la aprenderemos? ¿Para qué la vamos a conocer? La aprenderemos para conocer parte de la historia del continente americano, en particular la de una civilización que influyó sobre gran parte del área andina de Sudamérica. Cuando me hablan del área andina, me están hablando de un sistema ahí que predomina todo lo que es cordillera, las montañas, ¿ya? ¿Dónde se ubicaron? ¿De quiénes estamos hablando? De los incas. De los incas, muy bien. De los incas. Exacto. El origen de los incas estuvo en las cercanías del lago Titicaca, ¿ya? En el altiplano andino. Desde ahí emigraron para asentarse o para vivir en el Valle del Cusco. Eso queda en Perú, ¿ya? Lugar en el que fundaron, en el que crearon su principal ciudad. ¿Cuál creen ustedes que fue su principal ciudad? El Cusco. El Cusco. ¿Y dónde queda el Cusco? Perú. Perú. Muy bien. Desde allí comenzaron a someter, ya sea en forma pacífica o violenta, a muchos pueblos que estaban ahí en la cercanía, hasta lograr conformar, imagínense ustedes, un gran imperio, quizás más poderoso que el azteca, el que vimos anteriormente. Y este imperio fue tan extenso que se considera que fue el imperio más extenso que existió en toda América. Imagínense el tremendo imperio que lograron conformar los incas. Este imperio abarcó parte importante de los actuales territorios como Perú, Bolivia, Ecuador, el sur de Colombia, el noroeste de Argentina y el norte y centro de Chile. Imagínense, todos esos territorios ocuparon los Aztecas. No, ¿quiénes? ¿Qué estamos viendo ahora? Incas. Los incas, Los ¿ya? incas. Este amplio territorio se caracterizó por la presencia de regiones desérticas o semiáridas en la costa del Océano Pacífico. ¿Ya? Vayan viendo ahí qué características tenía este amplio territorio. También por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y fértiles valles, ¿ya? Templados, y por una selva amazónica.
¿ya? Generalmente este tipo de selva presenta un clima. ¿Qué tipo de clima creen ustedes que presenta una selva amazónica? Calurosa. Calor, calor. Tropical, ¿verdad? Muy bien. Es tropical igual que los incas y los mayas. Había cierto sector que era tropical. Recuerden que abarcaba muchos territorios, así que hay diferentes tipos de clima. En estas zonas se encuentran climas desde los tropicales, los que estaban nombrando ustedes, hasta los templados, porque aquí se habla que habían fértiles valles, ¿ya? Climas templados como el que tenemos nosotros aquí en Chile, ¿sí o no? No necesariamente. Sí, tía. Sí. Exacto. Y también tenemos los desérticos y también climas fríos. ¿Por qué creen ustedes que hay climas fríos? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que hay un clima frío también? Porque está más al sur. Con la cordillera. Con la cordillera. Exacto, porque tenemos la presencia de la cordillera de los Andes y en las alturas generalmente hace mucho frío, ¿ya? También los incas llamaron a su imperio Tahuantinsuyo. A ver, pronúncienlo ustedes. ¿Cómo llamaron a su imperio los incas? Tahuantinsuyo. Por parte, Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Que quiere decir cuatro ríos que se integran. Imagínense, este imperio era muy, muy grande, extremadamente grande. Así que tenía prácticamente 4 ahí regiones, aquí dice, diferentes caminos para llegar a este tremendo imperio. Y ellos lo dividieron así, miren, acá yo les voy a ir diciendo. El primero, que estaba al norte, se llamaba Chinchasuyo. Chinchasuyo. Shinchansuyo. Chinchasuyo. Shinchansuyo. Shinchansuyo. Veamos al oeste, se llamaba la región. Shinchansuyo. Escuchen el otro ahora. Al oeste. Kuntisuyo. Kuntisuyo. Kukusuyo. Kukusuyo. Kuntisuyo. Kukusuyo. Eso nos sirve ahí para modular bien ahí, que no se nos trabe la lengua. Antisuyo, al este. Antisuyo. 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 Anti. Antisuyo. Antisuyo. Y Koya suyo al sur. Koya suyo. Oye, soy. Koya suyo. Koya suyo. Suyo. Muy bien. ¿Cómo decir Entonces, Coyayuyo? ¿cómo llamaron los incas a su imperio? Con Kasuyo. ¿Ah? Tahuantinsuyo. Kawantintuyo. Tahuantinsuyo. ¿Qué quiere decir las 4 regiones o suyo? Que se integran entre sí. Diferentes caminos que nos permitían llegar a este tremendo territorio, ¿cierto?, de la civilización inca. Para conectar el amplio territorio, los incas crearon el Capacñán. Capacñán. O camino Kapakñak. Capacñac. Kapakñak.
Miren, Capañac. o Camino del Inca. Es más fácil. Ok. Camino del Inca. O Camino Camino del- del Inca. Es más fácil Camino que del Inca. aprenderse Capac Ñan. Capañac. Exacto. Para conectar este amplio territorio, vuelvo a repetir, los incas crearon el Capac Ñan, o Camino del Inca. Ñan, con N final. Capañac. Capañac. Ñan, o Camino del Inca. O Camino de... Sí, Camino de... Camino del Inca. exacto. Inca. Una extensa red de caminos, imagínense ustedes, se habla acá de una extensa red de caminos que atravesaban selvas, montañas, quebradas, poblados, todo eso, toda esta red de caminos, cuando uno transitaba por ahí, se movilizaba por ahí, podía encontrarse con selvas, montañas, quebradas, poblados, ¿ya? ¿Por qué crearon estos caminos o este camino, la civilización inca? Para no perderse. Muy bien, para no perderse y también para Ubicarse. ubicarse y llegar a dónde? A sus casas. A sus hogares, ¿cierto? A sus hogares. Ya. Recuerden que el imperio que ellos conformaron era tremendamente grande. Se considera que es el más extenso de América. Imagínense ustedes, por eso tuvieron que crear este Camino del Inca, que es una red de caminos que nos facilitan, ¿cierto?, conectarnos con este territorio. ¿Y qué podíamos encontrar en estos caminos? ¿Qué paisaje podíamos encontrar? Lagos. Ya dentro de las selvas, Selva. montañas, quebradas, ríos, infinidades, ¿cierto?, de Animales. variedades ahí de paisajes, porque nosotros anteriormente habíamos nombrado los tipos de clima y las variedades de paisajes, así que podíamos encontrar de todo, ¿ya? Este sistema de caminos permitía la circulación de productos entre diferentes regiones, ¿ya?, del imperio. Y esto permitía el intercambio comercial. Era importante esto. Además, permitió al ejército mantener controlados a los pueblos que iban siendo conquistados, ¿ya? Y también comunicar a todo el imperio a través de un eficiente sistema de correos a cargo de unos mensajeros oficiales. Esos mensajeros oficiales llamados chasquis. Ellos eran encargados de llevar los mensajes, ¿ya? Ahí crearon un sistema de correos para poder ir transmitiendo, llevando ahí los mensajes que se le ordenaba a estos chasquis dar, ¿ya? Estos mensajeros oficiales llamados chasquis. Chasquis. También les puedo contar que actualmente parte del Camino del Inca es patrimonio de la humanidad, ¿ya? Por lo tanto, hay que cuidarlo, preservarlo, porque es algo que quedó como legado de la cultura Inca. ¿De qué cultura? Inca. Muy bien. Inca. El Cusco era la sede del poder político
también del poder administrativo, religioso del imperio. Y aquí residía el gobernante supremo, imagínense, gobernante supremo, ¿ya? Llamado Sapa Inca. Zapa Inca. Que Zapa tenían, Inca. Una zapa. que tenían Bueno, tía Verónica, tal como dice ahí en el PowerPoint, el Zapa Inca era un dueño de todas las tierras del imperio, era el gobernante supremo. Sí, mantengan los demás micrófonos silenciados, hay un poquito de bulla. Sí, tenía el poder absoluto, este gobernante supremo, Zapa Inca, y era venerado como hijo de Dios, del dios del sol. Imagínense. Era el gobernante supremo. ¿Y dónde residía? Suyuyuk Apu. No, pero ¿dónde residía él? Suyuyuk Apu. No, escúchenme bien. ¿Dónde residía el gobernante supremo Zapa Inca? En el Cusco. ¿Ya? Aquí dice, ellos fundaron su principal ciudad, el Cusco, y aquí residía el gobernante supremo llamado ¿cómo? Zapa Inca. Zapa Inca. Muy bien. Ahí tenemos la organización política inca, ¿ya? La sociedad inca era jerárquica, del que está más arribita al que está más abajo, distinguiéndose en ella grupos sociales, ¿ya? Habían grupos que eran muy privilegiados y otros de personas comunes, ¿ya? Acá, tal como se señala en este PowerPoint, primero estaba conformado por Zapa Inca. ¿Quién puede leer ahí? Ya. Lo que aparece acá en el PowerPoint. Yo. Ya. Organización social. Política. En la En el PowerPoint. Lo que se está proyectando. Estamos hablando del Zapa Inca, que es el gobernante supremo. Ya. Ya yo puedo. Ya, léalo. Inca, la toya esposa principal del Inca. Pero no se proyecta el PowerPoint. Panancha. ¿Ah? Se ve otra. ¿Qué se ve? Se ve la organización. Se ve la organización social. Ahora ¿Y aquí se ve el PowerPoint? Ahora sí. Organización política Inca sale. Ya, ¿quién dijo lo último que lo lea, por favor? Yo, tía. Organización política Inca. Ya. Estaba conformada por Zapa Inca, era dueño de todas las tierras del imperio, era la máxima autoridad y... Ay, no puedo ver ahí. Tomaba todas las decisiones, entre ellas las políticas y administrativas. Ya, es que no podía ver porque el computador no me deja ver esa parte. No te preocupes, pero se proyecta el PowerPoint, ¿cierto? sí. Sí. Sí, tía Verónica, lo estoy proyectando. No sé por qué me estaban leyendo otra cosa. Por Sí, eso me se ve. preocupé. Ya, recuerden que estamos viendo la organización política Inca, ¿ya? Después tenemos al Suyuyuk Apu. Tenían nombres medios complicados, ¿verdad? Suyuyuk Apu. Sí. Pero como es sí, Cosayuyo. Gobernadores de los suyos o regiones residían en el Cusco
Cusco y formaban parte del Consejo Imperial. Los 4 gobernadores incaicos. Ahí están en la fotografía. Esto es como de conocimiento general, no es necesario que se estén aprendiendo ahí el nombre de cada representante de la organización política. El Apunjing, gobernantes de las provincias en que dividían los suyos. Eran las 4 grandes divisiones territoriales del Imperio Incaico. Se encargaban también de mantener el orden, ya que tenían atribuciones políticas. ¿Ya? Curaca, jefe político y administrativo de los Ayllu, se encargaba de centralizar los recursos, redistribuirlos y entregar el tributo al imperio. El Ayllu era la unidad básica de la organización inca. Cada Ayllu estaba conformado por una comunidad compuesta por un grupo de familias con un pasado en común. El chasqui. Nosotros habíamos hablado anteriormente del chasqui. ¿Quién eran los chasquis? ¿Los dioses? Los mensajeros del... Ellos habían creado un sistema de correo. ¿Y Isidora, qué más? Los mensajeros del gobernante. Ya. Ellos eran, ¿cierto?, los mensajeros oficiales encargados de recibir y llevar todos los mensajes dados por el gobernante ahí de la gente que tenía mayor poder. Funcionarios, dice ahí, encargados de transmitir de forma oral órdenes o noticias imperiales, ¿ya?, a lo largo de toda la extensa red de caminos incas. ¿Ya? Y ahí va, raudamente. Economía inca. Ahora tenemos la organización social. Vayan guiándose por el PowerPoint ahí, porque estamos viendo como algo general de esta civilización inca, ¿ya? Tía Berito, es economía inca. Sí. ¿Qué aparece acá en el PPT? Economía inca. Eso mismo dice. Economía inca. Dice lo mismo. ¿Eso? ¿Y ahí? ¿Qué aparece ahí? Economía Todavía. inca. Economía inca. Está muy ¿Y ahí? pegado, parece el compu. ¿Y ahí? Economía inca. Ah, no sé. Economía inca. Yo lo veo, yo lo veo ahí. Economía inca. Ya, veamos entonces la economía inca, ¿ya? ¿Ya? Ya. Ya. Ya, economía inca. Acá el principal recurso económico en el imperio inca fue la tierra, que pertenecía en su totalidad. ¿A quién creen ustedes? Al gobernante supremo. ¿Qué nombre tenía? Zapa inca. Zapa Inca. Zapa inca. Zapa inca. Muy bien. Zapa Inca. Zapato. Zapa inca. Muy bien. Se dividían para 3 usos diferentes esta tierra. La primera, las tierras del Inca, destinadas al sustento del gobernante y su familia, ¿ya? Exclusivamente para el gobernante supremo. Imagínense tremendo privilegio. Después tenemos a la nobleza y el ejército. Las tierras del sol
reservadas a los sacerdotes y a las fiestas religiosas. ¿Ya? Y por último, tenemos las tierras de los ayllus, destinadas al consumo de cada familia. Ese era el uso que se le daba a la tierra para 3 diferentes, ¿cierto? Acá diferentes, por ejemplo, en la primera era solamente exclusivo para el gobernante supremo, el uso que se le daba, después exclusivamente para todo lo que era la nobleza y el ejército, y por último, para los ayllus, que era en sí destinado al consumo de cada familia. ¿Ya? También podemos comentar que para trabajar estas tierras, los incas introdujeron y perfeccionaron notables técnicas agrícolas. Y la que es más representativa son los andenes o terrazas de cultivo, que ellos mismos ahí lo implementaron. Si ustedes se fijan acá en la imagen al lado derecho, en la misma montaña, ustedes pueden apreciar ahí que están los sistemas de cultivo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta o no? Recuerden que esta zona prácticamente predominaban mucho las montañas, ¿ya? Y ellos tuvieron que idear un sistema de cultivo para aprovechar algo el terreno. Y este fue como la forma que ellos encontraron para practicar la agricultura, que se llama terrazas de cultivo. ¿Ya? Los incas también practicaron la ganadería de animales como llamas y alpacas, de los cuales obtenían carne, leche, ¿y qué más creen ustedes? ¿Qué obtenían? Choclo. De las llamas. Vegetales. Vegetales. Pero, a ver, escúchenme. ¿Qué creen ustedes que obtenían de las llamas y alpacas? Yo les dije carne, leche y nos falta una. Lana. Vegetales. Lana. Muy bien, lana. En el caso de la llama, esta fue utilizada como animal de carga, siendo fundamental para el traslado de productos a lo largo de todo el imperio. Recuerden que el imperio era muy, muy grande, ¿ya? En la agricultura podíamos encontrar la papa, el maíz, el algodón, que fueron los principales cultivos. También cultivaron porotos, quinoa, zapallo, tomate, maní, ¿ya? Todo eso guarda relación con la economía inca. También aquí podemos apreciar artesanía. ¿La ven? En la imagen al lado derecho. Sí. Los elementos que ellos crearon eran muy, muy habilosos. ¿Ve algo ahí o no? ¿Se cambia? Sí, yo veo una distinta. ¿Cuál es? Ah, no, es la misma. Perdón. Se quedó No, es la misma, perdón. ¿Y ahí? Naranjas. La misma todavía. ¿La economía? Todavía está en la... Lo mismo. Ya, pero entonces, si no se cambia, no importa. Lo importante es que vayan escuchando y ahí vamos compartiendo, ¿ya? Porque a mí se me cambia, pero no se proyecta, no sé por qué. Pero como que se demora el compu, como que está pegado. Seguramente, pero importante que ustedes escuchen, ¿ya? Sí, tía. Ya.
Vamos a hablar ahora, comentar un poquito lo que es religión, ¿ya? Los Tía, y se incas, cambió el PowerPoint. ¿y qué les aparece? Religión. Religión, tía. Muchas gracias por avisar. Justo cuando dijo. Religión. Ya. Recuerden que estos problemitas pueden pasar y tienen que tener un poquito de paciencia, ¿ya? Lo importante es que vayan escuchando y si van hojeando un poquito ahí el libro, también les va a aparecer lo mismo. Si esto es como una síntesis de lo que vamos a ver en este módulo 4, ¿ya? Es una presentación general, ¿ya? Sí, tía. Ya. Los incas fueron politeístas. ¿Qué significa que hayan sido politeístas? Que amaban mucho a los muchos dioses. Amaban mucho a los dioses, igual como los Creían en mayas y los aztecas. Los mayas, los Amaban incas, los aztecas dioses, amaban mucho a los dioses, por eso a diferentes dioses, ¿verdad? eran politeístas. Creían en muchos dioses. Exacto. Los incas creían en varios dioses. Sí. Y la mayoría de sus dioses representaban elementos de la naturaleza, nos señala acá. Cada uno de ellos tuvo atributos particulares. La religión estaba presente en cada ámbito de sus vidas. Siempre era muy importante. El culto y la religión envolvieron cada una de las festividades, las cuales estuvieron encargados de los sacerdotes. El más importante era el Wiyak Umu. ¿Ya? Aquí lo importante que tienen que tener claro ustedes que los incas creían en muchos dioses, por lo tanto, ellos eran politeístas. ¿Ya? Sí, tía. ¿Se ve algo más o no? Sí, dice el Legado legado cultural. El legado cultural de los incas. El legado cultural de los incas. Y les voy preguntando mejor para que transmitamos en la misma onda, pero no importa, o sea, si no se ve o se queda pegado, no importa, lo importante es que ustedes escuchen, ¿ya? Veamos un poquito acá sobre el legado cultural de los incas. de los incas. Aquí en esta fotografía se aprecia el tremendo imperio de los incas. Imagínense todo lo que abarcaron. Los incas son conocidos como el imperio más grande de la América, más extenso, ya lo habíamos comentado, precolombina con expansión territorial en Sudamérica, ¿ya? Es mencionada por muchos como la civilización antigua y originaria, que más avances obtuvo en las áreas de ingeniería, economía, medicina y agricultura, siendo Machu Picchu votada como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Ya? Imagínense la importancia que adquirió todo lo que corresponde acá a la civilización inca. Primero, medicina. Habían vendas, coca, cura de la malaria y cirugías, imagínense, cirugías. ¿Ya? Agricultura, terrazas, drenaje, riego y almacenaje de agua, que era importantísimo para que así funcionara la agricultura. Sin agua, ¿sería posible plantar algo? No, porque las plantas necesitan agua. Se seca. Se seca, muy bien. Conservación de alimentos. Se Imagínense, marchitaría. conservación de alimentos sin tener refrigerador, depósitos y aprovechamiento del frío. Qué inteligente, ¿eh? Ingeniería, edificaciones en piedra, puentes colgantes, carreteras y caminos. En lo mismo que cuando hablamos de los
caminos del Inca, ¿se acuerdan? Al comienzo, ellos también crearon puentes colgantes, porque ahí el territorio era demasiado, muy difícil de transitar, ya con diferentes paisajes, como hablábamos, habían quebradas, selva, matorrales, entonces también ellos crearon puentes colgantes, eran muy inteligentes. Comercio y economía, sin uso de dinero, ¿ya? Generalmente, ¿qué se empleaba? No. Hacían un intercambio, ¿cierto? Sí, de las cosas que ellos hacían. Exacto. ¡Trueque! Muy bien, trueque, excelente. ¿Ya? Ya está ahí. En general está presentado este módulo 4. Hacían el truque igual que los mayas. Me gustó mucho. ¿Te gustó? A mí también. Sí, Yo no me aburrí. Sí. Bacán. ¿Qué sería ahora? ¿Ven algo? Tío, terminó La- el PPT, dejé de compartir. Ya. Terminó el No ve PPT, dejé de nada. compartir. No ven nada, ¿verdad? Veo la cara de la tía. No, Ya. yo no veo nada, solo veo sus caras. Ya, Y eso es lo que... moviéndose. A ver, recuerden bien que para esta clase de historia corresponde ver la civilización inca, ¿ya? Ahora hicimos una presentación general, que después ustedes, ojalá con el libro vayan de a poco, puedan ir leyendo por parte lo que nosotros ahora comentamos, pero es importante que ustedes vayan de a poco leyendo y no todo de una sola vez porque al final uno se confunde, ¿ya? Y la lectura es siempre buena practicarla porque así ustedes mejoran la comprensión lectora, ¿ya? No es necesario que se estén aprendiendo de memoria estas cosas. Juan Delgado, tía Verónica, necesario. tengo una pregunta. ¿Esto se tiene que hacer un trabajo de los incas igual como de los mayas y de los aztecas o no? ¿Se Ya. tiene que hacer un trabajo? Espérame un poquitito, Florencia. Primero, lo que tienen que hacer ustedes como recomendación es ir leyendo por parte. Por ejemplo, un día pueden leer dónde está ubicada la civilización inca. Ya, hoy día voy a partir por eso. Y quizá a lo mejor la organización política. Mañana puedo ver la religión, puedo ver la economía, solamente leer, ¿ya? Pero no estén esperando como el último día, cuando nosotros demos una actividad, de estar leyendo todo. Ahora el tiempo, esta semana solamente de lectura para que ustedes puedan entender, ¿ya? Después, nosotros lo que le vamos a pedir después con la tía Yaque, ¿ya? Es que ustedes puedan presentar como una maqueta, ¿ya? De alguna creación, algo importante que hayan hecho los incas. Qué divertido. ¿Ah? Qué divertido. Es un trabajo más práctico, ya para que ustedes así puedan también trabajar ahí en familia, para que le puedan a lo mejor dar cierta idea de ver cómo ustedes pueden diseñar una maqueta, algo que esté relacionado con alguna creación importante de los incas, ¿ya? O también algún aporte que ellos nos hayan transmitido a nosotros, pero eso lo tienen que diseñar, ¿ya? A través de una maqueta. Pero para el próximo jueves, nosotros este jueves recién le vamos a dar las indicaciones de lo que van a hacer. Y para el próximo jueves correspondería más que nada hacer como un bosquejo en un cuaderno más o menos qué diseño
ustedes han pensado, qué piensan hacer y que nos comuniquen a nosotros con la tía Yaque, qué tienen pensado. Yo voy a hacer, por ejemplo, la ciudad del Cusco, la voy a representar. O ellos dejaron, por ejemplo, no sé, tremendos legados culturales, como el sistema de terrazas, ¿cierto? Que habíamos comentado, lo voy a representar. ¿Ya? Lo que ustedes quieran representar a través de una maqueta, un diseño sobre las cosas que realizaron, crearon los incas. ¿Ya? Pero vamos a partir la próxima semana recién con un bosquejo, ¿ya? Antes de hacer la maqueta oficial, porque primero tienen que pensar ustedes, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les gustaría hacer? A ver, ¿qué les gustaría hacer? Pero piensen nomás, lo dicen, y si después quieren cambiar, lo cambian, si es más o menos para ver si ustedes entendieron la idea. Yo nada. ¿Ah? Yo nada. Los puentes. ¿Qué cosa? Yo todavía no tengo ideas. Ya. ¿Qué más? Yo ya voy a hacer sobre los puentes. Ya, sobre los puentes colgantes. Bueno, lo importante... ¿Ah? ¿Puedo hacer una ciudad inca? También. Lo importante es, miren, no importa que ahora no tengan pensado nada, lo importante es que por lo menos tengan esa actitud de querer hacer algo. Yo no me puedo decir, no, yo no quiero hacer nada. Tenemos que ser ahí positivos, con ganas de hacer algo, porque esto nos va a ayudar para aprender, ¿ya? En vez de estar haciendo una prueba o una guía, yo encuentro que esto es más entretenido, ¿o no? ¿Qué le ponemos? Sí, puede ser una mala idea. Bueno, ustedes pueden ir, como les decía anteriormente, leyendo el libro y vayan viendo lo que les gustaría crear. Ya hay muchas cosas, ustedes se deciden por una sola y cuando ya esté hecho el trabajo, que eso lo vamos a dar más adelante las indicaciones, ustedes van a explicar, mostrando su trabajo, en qué consiste, ¿ya? Nos van a decir a nosotras, ya, esto yo lo que hice representa tal cosa, y ustedes nos tienen que explicar en un par de minutos, ¿ya? Pero no se preocupen porque nosotros con la tía Jackie vamos a dar todas las indicaciones, ¿ya? Primero vamos a partir con un bosquejo, ya como un borrador de lo que ustedes como tienen pensado. Y ya como la presentación final sería este trabajo, donde ustedes lo tienen que presentar, la maqueta, el trabajo, y también tienen que exponer un par de minutos sobre el trabajo que ustedes han realizado. ¿Ya? Ya. ¿Quedó claro? Sí, tía. Sí, Ya, tía. pero vuelvo a reiterar, Sí, a ver, por esta Sí, semana, tía. ¿qué van a hacer por esta semana? Un bosquejo. El bosquejo. Leer información y buscar información sobre los... Eso, yo creo que lo primero es que ustedes tienen que informarse sobre la civilización. Yo buscar información y hacer un bosquejo. Sí, miren, esta semana lo más importante es que ustedes busquen información, lean en el texto, que en el texto está bien explicadito, así que con eso yo creo que es suficiente, pero el que quiere profundizar más y saber más sobre los incas puede buscar por internet y leer ahí más que nada, y ahí pueden ustedes ir escogiendo qué van a hacer, ¿ya? Porque el próximo jueves recién nosotros con la tía Jackie vamos a dar las indicaciones del bosquejo que tienen que presentar. Nosotros recuerden que damos una semana para hacer las tareas, así que ahí el bosquejo se viene para más adelante y el trabajo, la presentación final es casi ya como para la primera semana de septiembre, ¿ya? Y donde ustedes tienen que
incorporar, incluir una grabación cortita explicando su trabajo. Así que por ahora hay tiempo. Sí les recomiendo, sí les insisto en leer, por esta semana leer sobre la civilización inca. Tía, no sé si en el mensaje ahí, en el chat, ¿qué mensaje hay? Porque a mí se me quedó pegada aquí la presentación, así que ¿alguna Dice, duda? no, dicen que se las van a ingeniar. Exacto, muy bien. Esa Uno lo, actitud me encanta, uno lo positiva. van a hacer con la medicina. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una maqueta o algo así, a mí me encantó lo que nos contó la tía de los chasquis. Me parecen muy entretenidos. Así que uno tiene que averiguar, por ejemplo, si lo quieren hacer de los chasquis, averiguan qué hacían los chasquis y podrían hacer una maqueta de los chasquis. Los chasquis son muy divertidos. Es una idea, pero por ejemplo, aquí alguien dice de la medicina, alguien escuché de los puentes, la ingeniería. ¿Se acuerdan que hablaban de la ingeniería también la tía Berito en el PPT? Hay muchas cosas para hacer, si es cosa de ingeniárselo y ustedes son muy inteligentes. La artesanía, a ver cómo hacían la artesanía, averigüen, infórmense. En internet también hay harta información, su libro está lleno de información. La vestimenta que usaban, porque ellos se producían mucho, ¿verdad? Con toda su vestimenta ahí, era muy llamativa. Bueno, ustedes deciden qué van a crear, qué trabajo van a presentar. Nosotros lo que vamos a hacer con la tía Jackie ya la próxima semana, recién la próxima semana, que ustedes presenten un bosquejo. Ese bosquejo va a llevar ciertas indicaciones, así que eso lo vamos a dar el próximo jueves. Por ahora, por esta semana, lean, busquen información. Es importante que conozcan esta civilización. Así que aquí, leer, y aparte de leer, no basta solamente con leer, también comprender. ¿Ya? Y estaríamos listos por hoy.